come away with that. Whoa, whoa. Buenas tardes. ¿Cómo están? Quien les saludo es el profesor Humberto Talledo. Yo soy profesor del curso de biología, ¿no? Parte de las áreas de ciencias. Les habla el biólogo de carrera. Bueno, con una experiencia bastante larga y bastante agradable también en este mundo de la docencia, básicamente, ¿no? Muy agradable poder transmitir el conocimiento y la formación que los jóvenes necesitan, básicamente, para poder acceder de manera exitosa a una vida profesional que cada vez es un poquito más complicada, ¿no? en nuestro país, pero que afortunadamente tenemos, ¿no?, la posibilidad siempre de cambiar nuestras posibilidades y llevarlas siempre hacia un mejor rumbo, ¿no? Como parte de los temas que vamos a desarrollar en el curso, ¿no?, de la parte de la biología, tendríamos pues que recordar un poquito que la biología es una ciencia, ¿no? Es una ciencia natural, es una ciencia básica, ¿no? Y como tal, ¿no?, como esta ciencia natural, como una ciencia básica, tiene como objeto principal de estudio a la materia, ¿no? Y usted me dice, profe, pero la materia no es al ser vivo, pero es que los seres vivos somos materia, ¿no? Entonces no podemos desligarlo. Tanto la física, la química como la biología estudian a la materia. De repente diferentes formas, ¿no? De diferente manera, utilizando diferentes medios, pero al final de cuentas estudiamos materia, ¿no? Un ser vivo es materia animada, que gracias a una organización muy especial, muy específica, esta organización misma le va a conferir ciertas propiedades y características propias, ¿no? Lo cual determinaría, pues, para nosotros una definición muy fácil, muy básica, digamos, de lo que es la vida, ¿no? Como una organización especial que tiene la materia, que le va a conferir, pues, ciertas características diferentes, ¿no? Pues, la biología, pero no deja de ser una ciencia real, una ciencia natural, una ciencia que estrictamente va a estudiar a la materia, pero a la materia animada, a la materia que tiene vida, digamos así, ¿no? A materia que se diferencia de la inerte por ciertas características. Ahora, como parte del estudio dentro de los, básicamente de los sílabos o de los prospectos que tienen de admisión, vamos a encontrar varios tópicos, ¿no? Varios temas que vamos a tratar. Desde la estructura química básica que tiene un ser vivo, ¿no?, pasando por su estructura celular, ¿no?, como unidad, la célula como unidad biológica, ¿no? A veces decimos célula unidad mínima, ¿no?, de los seres vivos, pero si vuelvo a ceñirme a que un ser vivo es materia, pues como que la unidad mínima es otra todavía, ¿no?, más simple, ¿no? Tendríamos que hablar por ahí del átomo, y si seguimos escarbando vamos a llegar más internamente, ¿no? Pero en general, ¿no?, la célula vendría a ser, pues, la unidad biológica, ¿no?, que estaría formando unidad básica biológica, unidad básica de vida, ¿no? Todo organismo vivo tiene células. Aquel organismo carente de células, pues, no tiene vida, ¿no? Caso de los famosos virus, uno de ellos nos ha tenido tan alejado durante casi ya 2 años, ¿no?, por esta circunstancia tan difícil que ha tenido que pasar el mundo, no solamente el país, el mundo, ¿no? Ahora, pasamos, ¿no?, por este nivel químico, pasamos por un nivel biológico, vamos a pasar ya por niveles un poco más complejos, ¿no?, donde se desarrollan tejidos, órganos, para formar al final un individuo que formará parte de un nivel
mucho más complejo, un nivel de organización superior al cual, ¿no?, pertenecen y que lo tienen todos los seres vivos, que es un nivel ecológico, ¿no? Un nivel ecológico máximo en la organización de los seres vivos. Como todo ser vivo va a tener ciertas características, ¿no? Características muy particulares, ¿no? Que justamente esas características son las que la biología particularmente va a estudiar. Pero al ser materia, al tener tantas variantes de estudio, ¿no?, la ciencia, la biología como ciencia por sí sola, no va a poder, ¿no?, abarcar todos estos contenidos. Entonces, aparecen los llamados dominios de la biología, ¿no? Los dominios, ¿no? Antiguamente decíamos ramas, ¿no? Los dominios de la biología, como la bioquímica, como la biología celular, ¿no? Como genética, la taxonomía, ¿no? La biología molecular, celular y molecular, ¿no? Para poder abarcar, ¿no?, la microbiología también, poder abarcar estas diferentes formas en que se manifiesta la vida en un ecosistema o en la naturaleza, queramos verlo, ¿no? Básicamente, el día de hoy vamos a tratar, ¿no?, un poquito como para entrar en materia del trabajo, ¿no? Algunas preguntas muy comunes, ¿ya?, en, en los exámenes de admisión para una segunda especialización, ¿ya? Y lo vamos a tratar en una forma de repaso, unas pequeñas preguntitas, ¿ya?, para poderlas observar. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay una pregunta, ¿no?, que encontramos por aquí que nos decía, ¿no?, que las mitocondrias y los cloroplastos son organelas celulares energéticas que comparten semejanzas y diferencias, tanto estructurales como funcionales. ¿Cuál de las siguientes características es una diferencia entre mitocondria y cloroplasto? A ver, digamos, estamos en el campo de la llamada bioenergética, ¿no?, donde vamos a ver fenómenos metabólicos. El metabolismo, ¿no?, el metabolismo, que son sucesos bioquímicos, biofísicos que ocurren a nivel celular, que tienen como base el intercambio de materiales, ¿no?, con el medio, la utilización de estos materiales para la generación de energía, para renovar, restaurar, ¿no?, estructuras que puedan haberse dañado, que puedan haberse gastado, o que necesito simplemente para aumentar y crecer en volumen, ¿no? Estos fenómenos metabólicos, ¿no?, van a ocurrir en todos los seres vivos, ¿no? Algunos de estos organismos, si hablamos de su función de nutrición, van a tener una forma de obtener estos materiales, ¿no?, mediante, ¿no?, procesos conocidos por todos nosotros como el proceso de fotosíntesis, ¿no?, en la cual la materia, ¿no?, el carbono inorgánico del medio es captado con otros materiales orgánicos para poder ensamblar materia orgánica, para poder ensamblar moléculas orgánicas, ¿no? Es la forma en que el carbono inorgánico me va a servir, ¿no?, para formar moléculas orgánicas, ¿no? Este es un tipo de nutrición que nosotros la conocemos como nutrición autótrofa. Antes, el proceso de fotosíntesis. Si tomamos en cuenta, en cuestión a la pregunta, este proceso de fotosíntesis lo vamos a tomar en cuenta solamente en cuestión de plantas, ¿no?, teniendo en cuenta el reino plantario. Nos vamos a dar cuenta, pues, de la presencia de los llamados cloroplastos, ¿no? A ver, yo me refiero a los cloroplastos como estructuras, ¿no?, organelas de doble membrana, por eso le llamamos bimembranosas, que gracias a la presencia de moléculas como el ADN, ¿no?, ARN, ribosomas,
¿ya? Van a tener cierta autonomía, ¿no? Cierta autonomía de la célula para formar sus propias enzimas, sus propias proteínas que van a necesitar para sus procesos metabólicos, ¿no? Y también para, debido a la necesidad que pueda tener en un determinado momento el organismo, dividirse también, ¿no? Que estas organelas puedan dividirse por sí solas. Tanto cloroplastos como mitocondrios tienen la misma característica. Ahora, aquí, si nosotros observamos a este cloroplasto, ¿no? Nos vamos a dar cuenta, pues, que este señor va a presentar, ¿no? Dos membranas, por eso dice que es una estructura bimembranosa, una membrana externa, una membrana interna, entre ellos un espacio intermembranoso, ¿correcto? Una matriz semilíquida de naturaleza coloidal, sabemos nosotros que es un coloide, ¿correcto? Donde voy a encontrar, pues, una serie de elementos, las enzimas, ¿no? Voy a encontrar también ácidos nucleicos como el ADN, voy a encontrar ARN, voy a encontrar ribosomas, ¿no es cierto? Toda la batería, digamos, enzimática que necesita el cloroplasto, tanto para la síntesis de sus proteínas como para realizar, ¿no? Para realizar los procesos metabólicos, ¿no? Voy a encontrar también a los llamados tilacoides. Los tilacoides van a generarse a partir de las prolongaciones de la membrana interna del cloroplasto, ¿no? La membrana interna del cloroplasto, ojo, la membrana interna del cloroplasto va a prolongarse, va, ¿no? Hacia el centro, a imaginarse. Y esta prolongación, ¿no? La vamos a conocer como lamela, ¿no? Va a diferenciar en estructuras de forma de disco, membranosas, donde vamos a encontrar a los llamados fotosistemas. Estos fotosistemas importantes en los procesos de fotosíntesis, básicamente a nivel de la fase luminosa, ¿no? ¿Dónde voy a encontrar estos fotosistemas? En los tilacoides. ¿Qué son los tilacoides? ¿No? Son estructuras membranosas que derivan, ¿no? De la lamela. ¿Ya? Derivan de la lamela. Ahora, el conjunto de tilacoides forma una estructura que nosotros vamos a conocerlas como granas. O sea, en este caso, todo esto serían las granas. Cada estructura de esta sería el tilacoide. Vamos a encontrar ADN, ¿no? Vamos a encontrar ribosomas del tipo 70S. Profe, ¿se parecen a los ribosomas de las procariotas? Ajá, se parecen a los ribosomas de los procariotas, ¿no? O sea, ese es su coeficiente de sedimentación, ¿no? 70S, ¿ya? Coeficiente de sedimentación, ¿ya? Ahora, entramos un poquito rápidamente en la definición que tiene este cloroplasto de su función. Básicamente, pues su función es realizar el proceso de fotosíntesis, ¿no? Es el proceso de fotosíntesis, que es un proceso de tipo anabólico, que lo van a realizar los seres autótrofos utilizando como activador, digamos así, la energía radiante o electromagnética del sol. ¿Para qué nos sirve la fotosíntesis? Pues la base de la nutrición en el ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de este proceso se forman las moléculas orgánicas que van a ser utilizados en cadena, ¿no? Por todos los niveles tróficos que están formando el ecosistema. Mediante el proceso de fotosíntesis también vamos a encontrar que ocurre la oxigenación, ¿no? La liberación de oxígeno que va a permitir, ¿no? Que este oxígeno ambiental se renueve cada cierto tiempo en la naturaleza, ¿no? Igual que la formación de nuestra capa de ozono. Dentro del proceso de fotosíntesis vamos a encontrar dos fases, una fase llamada fase luminosa y otra fase llamada fase oscura, ¿no? Más o menos tenemos las situaciones que ocurren acá, ¿no? En esta fase luminosa encontramos una fase, ¿no? En la cual, un proceso en el cual el fotón, ¿no? El fotón incide sobre los tilacoides, donde voy a encontrar los fotosistemas, provocando o desencadenando, ¿no? Un flujo de electrones, ¿no? En una especie de gradiente, ¿no? Electroquímica, ¿no? Esto va a generar
que estos electrones sean liberados, que la clorofila, ¿no? Que la clorofila, que es el centro de reacción en este caso, ¿ya? Dispare un par de electrones y que quede, ¿no? Un poquito, no, un poquito no, que quede oxidada. Y de tal manera, ¿no? Que en otro proceso, al cual vamos a conocer como fotólisis del agua, nuevamente estos electrones puedan completar el agujero electrónico con que quedó la clorofila, evitando que ésta se dañe. Y los electrones que fueron disparados van a transportarse a través de una cadena, ¿no? Transportadora de electrones, donde van a ser importantes, porque a la vez que ellos se van moviendo, van haciendo que se muevan también hidrógenos, que van a ser utilizados para la formación, ¿no? La formación de ATP. Es una molécula de energía, ¿no? Entonces, en esta fase luminosa van a ocurrir procesos como la fotoexcitación de la clorofila, la fotólisis del agua, la formación de ATP, ¿ya? Que se llama fotofosforilación oxidativa, y la fotorreducción del NAD. ¿Ah? ¿Qué van a hacer ellos? Tanto el ATP como el NAD, que se formaron en la fase luminosa, van a utilizarse en otro proceso que es la fase oscura. En esta fase oscura, donde va a ocurrir pues el ciclo de Calvin, donde se van a formar las moléculas orgánicas necesarias para, ¿no? El desarrollo del organismo y el desarrollo básicamente de las funciones que éste necesita, ¿ya? Luego vamos a encontrar las mitocondrias, ¿no? Estamos comparando, en realidad estamos comparando, ¿no? Tanto a cloroplastos como a mitocondrias. Vamos a ver aquí, igual, la mitocondria es una estructura, una organela bimembranosa. Presenta una membrana externa, una membrana interna, entre ambas un espacio intermembranoso, ¿no? La prolongación de la membrana interna formará la llamada cresta mitocondrial, ¿ya? Aquí aparecen los ribosomas, que a diferencia de los ribosomas del cloroplasto, estos son 55S, o sea, su velocidad de sedimentación es menor, ¿ya? Correcto. Por aquí encontramos a la matriz mitocondrial o mitosol, también se le llama así, mitosol, en donde voy a encontrar pues una gran cantidad de enzimas, ¿no? Enzimas importantes, enzimas del ciclo de Krebs, ¿no? Las enzimas que, por ejemplo, que van a permitir la beta-oxidación de los ácidos grasos, enzimas como las deshidrogenasas, la piruvato deshidrogenasa, etcétera, ¿no? Vamos a encontrar aquí. Vamos a encontrar también una molécula de ADN, ¿no? Es un ADN de tipo circular. Vamos a encontrar, sí, molécula de ARN también, básicamente ARN mensajero, hasta 3 tipos de ARN mensajero vamos a encontrar aquí, ¿no? En esta estructura. Ahora, la función básica pues, que tiene nuestra amiga la mitocondria es el proceso de respiración celular, que también tiene etapas, ¿no? Una etapa, perdón, que va a ocurrir a nivel del citoplasma, ¿no? Se le llama citosólica, ¿no? Donde la glucosa, en un proceso de glucólisis destructivo, es un proceso catabólico, se va a transformar en 2 moléculas más simples de piruvato, ¿no? En 2 piruvatos, ¿ya? Liberando ATP. Aquí también se va, pero la cantidad de ATP son 2 ATP, ¿no? Ahora, estos piruvatos van a ser enviados hacia la mitocondria. O sea, todo esto ocurrió en el citoplasma. Ahora, el resultado, el producto, que son los piruvatos, van a ser enviados a las mitocondrias. En las mitocondrias, ¿no? Que es la llamada etapa mitocondrial, ¿correcto? Van a ocurrir algunos procesos, como por ejemplo, que el piruvato
que tiene 3 carbonos, acuérdate que la glucosa tiene 6 carbonos, si se rompe en 2 moléculas, ¿no? En 2 hemimoléculas, entonces se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos. Esas 2 moléculas de 3 carbonos se llaman piruvatos, ¿ya? Estos piruvatos van a perder un átomo de carbono, pero no lo puedo perder como carbono, lo voy a perder como CO2. O sea, va a ocurrir una descarboxilación, se va a perder un CO2. Entonces, si el piruvato tenía 3 carbonos y acaba de perder uno, le quedan 2, ¿no? Y se transforma en un acetil, ¿no? Se transforma en una molécula de 2 carbonos, la cual va a perder también hidrógenos, transformándose en un acetil, ¿no? Un radical ya, un acetil, lo cual le va a permitir unirse con otra molécula que se llama coenzima A, correcto, que digamos va a ayudarla, ¿no? Durante los procesos que ocurren en el llamado ciclo de Krebs, ¿no? A esto le llamamos acetilación, ¿ya? Los piruvatos pierden un átomo de carbono, tienen ya solamente tienen dos carbonos, ¿no? Son un acetil, correcto. Pierden hidrógenos por acción del NAD, el NAD les quita hidrógenos, se transforma en acetil coenzima. Y llegan al llamado ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿se forma también ATP? Sí, bastante. No, es un ATP que se forma a nivel de sustrato, ¿no? No es a nivel de la fosforilación oxidativa en las crestas mitocondriales, no, es a nivel de sustrato, ¿ya? A esto se le llama así, ATP se forma a nivel de sustrato, o fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué más se forma? Se forma NAD y se forma FAD. Esto es importantísimo. Esto también, ¿no? Pero esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque estos van a ser llevados, ¿no? Los hidrógenos mediante el NAD y el FAD hasta la cresta mitocondrial donde ocurre la fosforilación oxidativa para formar una gran cantidad de ATP, ¿no? Entre 32 a 34 ATP. Y dependiendo de esto, ¿no? Podemos llegar a un máximo de 36 hasta 38 ATP. Actualmente, estudios nos demuestran que lo que sabíamos, ¿no? de la formación de ATP, que por cada NAD se formaban 3 ATP y todo, es un poquito menos, ¿no? 2 puntos y tanto, ¿verdad? Que se van a formar. Y ya son estudios bastante más recientes que no vamos todavía a tomarlos muy en cuenta en estos momentos, ¿ya? Perdón. Listo. Ahora, vimos esto. Vimos esto. Ahora, a mí me preguntan esto. Las mitocondrias y los cloroplastos son organelas celulares energéticas que comparten semejanzas y diferencias estructurales como funcionales. ¿Cuál de las siguientes características es una diferencia entre mitocondrias y cloroplastos? A ver, ¿son organelas presentes en células eucariotas? Correcto. La presencia de ADN bicatenario y circular, correcto. El número de sistemas de membranas es el mismo. Velocidad de sedimentación de los ribosomas, esta es la diferencia. ¿Ya? Esta es la diferencia. ¿Correcto? ¿Ya? Esta sería nuestra respuesta. Allí. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, sigamos. Sigamos. Otra preguntita que vamos a encontrarnos por aquí. ¿Qué nos dice? A ver. Ok, aquí tenemos un tema, ¿no? Bastante importante dentro de lo que es el llamado ciclo celular, ¿no? El ciclo celular, que son una serie de sucesos, de etapas por los cuales atraviesa una célula o estadios, como se le llama en la biología, desde su nacimiento hasta su división, hasta su siguiente división, ¿no? Vamos a encontrar aquí dos etapas muy bien marcadas, que son la etapa
de crecimiento, de desarrollo, de actividad metabólica muy, muy amplia, de replicación del material genético, ¿no? Que es la fase, digamos, de preparación para la división, que se llama interfaz. Y luego viene la fase de división, ¿ya? La fase M o fase de división celular, donde las células, ¿no? Donde las células, según el tipo de ellas, van a realizar o mitosis o meiosis, ¿ya? O mitosis o meiosis. La primera parte es la llamada interfaz, ¿no? Donde te digo que ocurren todos los procesos metabólicos necesarios de la vida celular. O sea, es aquí donde vas a ver lo que son respiración celular, aquí vas a ver lo que es fotosíntesis de células vegetales, vas a ver lo que es la síntesis de proteínas, ¿correcto? ¿No? Que es el primer estadio, el estadio G1. Luego tengo un estadio muy importante, que es el estadio S, donde ocurre la replicación del ADN, ¿no? Esta replicación que es importantísima, ¿no? Que es la base, ¿no? La base de la transmisión hereditaria, ¿no? La base de la continuidad de las especies, al igual que el proceso de síntesis de proteínas, ¿no? Que es el proceso primero de transcripción y luego de traducción. Estos dos procesos son importantísimos, ¿ya? ¿No los puedo ligar uno al otro? No, no los puedo ligar uno al otro. No puedo desligar uno del otro. Forman parte de lo que en biología molecular lo conocemos como el dogma central de la biología celular y molecular, ¿ya? Luego de este proceso que ocurre en la fase, ¿no? En el estadio S de síntesis, ¿no? Viene la siguiente etapa, que es la etapa G2, donde en esta etapa, perdón, se reinicia, ¿no? Los procesos de transcripción que habían quedado estacionados durante la replicación, ¿no? Como que se reinician, se vuelven a activar, ¿no? Empieza a condensarse ya la cromatina, ¿no? Ya empieza a condensarse. No se forman los cromosomas, no, totalmente imposible, pero ya empieza la condensación de la cromatina, ¿ya? Empieza la condensación de la cromatina para darle paso al siguiente estadio, que sería la división. Ahora, aquí tenemos una serie de controles, ¿no? Donde intervienen proteínas, donde intervienen enzimas, las ciclinas, ¿no? Etcétera. Que más adelante lo veremos. La pregunta que estamos viendo aquí me dice, los gametos, células haploides formadas en las gónadas de las especies animales con reproducción sexual, se forman por meiosis, ¿no? Sabemos que la meiosis, entonces, básicamente la pregunta nos lo está diciendo, ¿no? Es el mecanismo, ¿no? De división de las células sexuales, de las células de las gónadas, ¿verdad? No te puedo decir de la división de los gametos. ¿Por qué no? Porque los gametos ya formados ya no se dividen, ¿no? Tienen que ser las células, ¿no? Germinales, las células de las gónadas, ¿no? En los animales de sexo masculino, la meiosis da como resultado. ¿Qué nos da como resultado la meiosis? Vamos a ver. Primero, un poquito de recordar lo que es la meiosis, ¿no? La meiosis, una célula germinal de las gónadas, ¿no? Va a presentar un doble juego de cromosomas simples. Al pasar por un proceso de interfase, G1, S, G2, profe, había un G0. Sí, bueno, pero en este caso no vamos a hablar de un G0, pero sí existe, ¿no? El G0 es el estadio de las células llamadas chescentes, ¿no? Donde quedan en un reposo temporal o a veces para siempre de las células, ¿no? Dependiendo. Luego de la interfase, ¿no? Donde va a ocurrir la replicación del material genético, ¿no? Estos cromosomas que eran simples, ahora se transforman en cromosomas dobles, pues, ¿no? Había una replicación del material genético.
En ese momento, estas células pasan por una primera división. ¿Ya? ¿Cómo que una primera? Sí, pues la meiosis son 2 divisiones. ¿Ya? La mitosis es una, la meiosis son 2 divisiones. ¿Ya? Y en esta primera división se va a reducir el número de cromosomas. ¿Ya? O sea, de 2N a N. Pero el tipo, o sea, los cromosomas dobles, no se mantienen. Siguen siendo cromosomas dobles. Allá. Es una división de tipo reduccional. Se reduce el número de cromosomas. ¿Ya? Estas 2 células hijas van a pasar por una segunda división meiótica, ¿no? Llamada división ecuacional. Esta división ecuacional, ¿ya? Esta división ecuacional mantiene el número de cromosomas. Ecuacional, mantiene, es una igualdad. La ecuación es una igualdad, mantiene el número de cromosomas. Pero ya no serán cromosomas dobles, ahora serán cromosomas simples. Estas células que están acá son haploides. ¿Ya? Células diploides, 2N. Células haploides, N. Ah, entonces estas 4 células de acá son haploides. Sí. Ah, ya. Entonces, como característica de la meiosis, tengo que es una división reduccional heterotípica. ¿Por qué? Porque son células diferentes a la célula germinal. Las células que se han formado son diferentes a la célula germinal. ¿Correcto? Y es base para la formación de gametos, sea masculinos o sean femeninos. Ahora, la pregunta me dice, ¿se forman espermatozoides? 4 espermatozoides haploides, 4 espermátidas haploides, 4 espermátidas diploides, 2 espermátidas haploides. ¿No es cierto? Yo creo que viendo solamente el gráfico ya concluyes que 2 no pueden ser. 4 espermátidas diploides. Diploides, no, profe, son haploides. Ya, concluyes que tampoco puede ser. Entonces te quedan 2 alternativas, o 4 espermatozoides o 4 espermátidas. ¿No? Para aclarar eso, lo vemos aquí. En el caso del varón, vamos a tomarlo al hombre como base, ¿no? En el caso del varón, ocurre un proceso que se llama espermatogénesis, ¿no? Vamos a ver que hay una célula germinal, la cual la vamos a conocer como espermatogonia, la cual va a pasar primero por un suceso que se llama mitosis. Profe, estamos hablando de meiosis. Sí, pues, pero es necesario que haya una mitosis para que se generen 2 células idénticas y que una reemplace a la célula generatriz, o sea, a la célula que se va a empezar a dividir. ¿Para qué? Porque si no, se acaban. ¿No es cierto? Entonces, se quedarían sin espermatozoides. Y eso no ocurre. ¿Verdad? Mira. ¿No? Entonces, esta célula, esta espermatogonia, esta célula germinal, se divide por mitosis en 2. ¿No? Una de ellas regresa y reemplaza a la célula que se dividió. La otra, el espermatocito, lo vamos a así llamar espermatocito del tipo 1, va a pasar al proceso de meiosis. O sea, ocurre acá la meiosis 1, formándose los llamados espermatocitos del tipo 2. ¿No? Luego viene la segunda división meiótica. Acuérdate, la primera división meiótica, reduccional, la segunda división meiótica, ecuacional. Y se forman 4 espermátidas haploides, las cuales van a pasar por un proceso que se llama espermiogénesis, donde estas espermátidas van a comenzar a especializarse y al especializarse van a comenzar a diferenciarse, modificándose estructuralmente, morfológicamente, ¿correcto? Dando origen a los llamados espermatozoides. Pero para que estas espermátidas se transformen en espermatozoides, tiene que ocurrir un proceso que se llama espermiogénesis, que ya no tiene que ver con la meiosis. ¿Correcto? La meiosis acabó acá, con la formación de 4 espermátidas haploides.
Aquí ocurre espermiogénesis, ¿no? Donde, a ver, parte del citoplasma, se reduce el citoplasma, parte del citoesqueleto del espermatozoide sale formando pues la cola, el cuello del espermatozoide con todas las mitocondrias. No queda, ojo, en la cabeza del espermatozoide no queda ni una mitocondria, ¿correcto? Se forma un gran lisosoma, ¿no? El acrosoma, en realidad es un gran acrosoma, contiene las enzimas necesarias para que el espermatozoide pueda penetrar, ¿no? Al ovocito, ¿no? Tanto su zona pelúcica como la corona radial y todo eso, ¿no? Necesitamos de ellos. Esas modificaciones no ocurren durante el proceso de meiosis, sino van a ocurrir en un proceso que se llama espermiogénesis, ¿no? Entonces, 4 espermátidas haploides, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Ahora, en el caso de la mujer, vamos a verlo aquí, el proceso es similar, ¿no? Aquí la célula ya no se llama espermatogonia, se llama ovogonia, ocurre una mitosis, ¿no? Una, que es el ovocito 1, sigue el proceso de división, la otra reemplaza la célula. Ahora, ¿cuál es una de las diferencias? Es que esto ocurre en etapas donde la mujer todavía no ha nacido. O sea, estamos en un estado embrionario de la mujer. Todavía está en el vientre de la madre cuando empieza a ocurrir este proceso de ovogénesis en la mujer, ¿ya? Ocurre la primera división meiótica. Producto de esta división se forman, ¿no? Se va a formar una célula, ¿correcto? Llamada, la vamos a conocer como ovocito, ¿ya? Del tipo 2, pero esta célula, ¿ya? No termina su división meiótica, ¿correcto? Antes del nacimiento, ¿correcto? ¿Cómo es eso? O sea, que la meiosis 1 se detiene con el nacimiento, ahí se detiene, ¿no? En el estadio del diplonema, ¿no? Cuando hablamos de meiosis, vemos que en la profase 1 hay varios estadios, ¿no? Varios estadios que tienen que ver básicamente con la forma, disposición, ¿no? Que van a tener los cromosomas, ¿no? En un determinado momento. Esta meiosis 1, ¿no? No termina en el caso de la ovogénesis, ¿no? Se detiene con el nacimiento. Se reanuda, ¿no? Tiempo después, todos los, o sea, pero ¿qué? ¿Se formó un ovocito? No, se formó varios, 400, ¿no? Se forman. Y estos, lógicamente, van a ir madurando. Algunos se van a ir atrofiando y van a ser eliminados, ¿ya? Ahora, luego se reinicia, lógicamente, en la pubertad, se reinicia el proceso, concluyendo a la formación, ¿no? Del llamado ovocito 2 y la primera célula polar o polocito. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, allá. Y una vez que el ovocito 2 ya se formó, ocurre la meiosis 2 y se forma ya la célula propia para la fecundación. No. En la ovulación, lo que va a salir es un ovocito del tipo 2, pero en metafase. O sea, tampoco concluye la segunda división meiótica. Para que concluya la segunda división meiótica, tiene que haber fecundación. O sea, tiene que llegar el espermatozoide, fecundar a este ovocito del tipo 2 que está en metafase 2, correcto, para que termine esta meiosis, ¿no? Y se va a formar 3 cuerpos polares y un ovocito maduro. Ya hábil, ¿no? Una oótide, también llamada así, para la fecundación. Muy bien. Entonces, aquí nuestra respuesta, en este caso, aquí, ¿no? Sería 4 espermátidas, voy a ponerlo aquí, 4 espermátidas haploides. Muy bien.
Hablamos un poquito de genética. A ver, cuando hablamos de genética, ¿no? Genética, profe, la genética, yo me acuerdo, es la herencia, ¿no? Tiene que ver con la herencia, claro. La genética tiene que ver con el estudio de la herencia, ¿no? Donde para poder entender esto de la genética entramos actualmente, ¿no? Entramos al dominio, ¿no? Ya de la biología a nivel molecular, ¿no? Aquí vamos a hablar del gen, pues, ¿no? Vamos a hablar del gen. ¿Qué es el gen? El gen ¿qué es? No es un aparatito, una cosita, un animalito, no. El gen es una simple porción de una gran molécula química que se llama ADN. O sea, es un pedacito de ADN. Eso es un gen, ¿no? Que puede dirigir, ¿no? La formación de otras moléculas, ¿no? De otras moléculas, como el ARN y como proteínas, que se van a encargar de copiar, en un caso, y de ejecutar, en otro caso, la información que este gen contiene. ¿No? ¿Todo el ADN son genes? ¿O todo el ADN es gen? No, hay segmentos, ¿no? Hay segmentos. Las otras partes son partes estructurales. ¿Importantes? Sí, son importantes, pero, ¿no es cierto? No todo es gen. ¿Ya? Ahora, lo que vemos nosotros es la llamada genética mendeliana, ¿no? La genética de probabilidades, básicamente. ¿Ya? Esa genética de Mendel, ¿no? Estamos hablando de esa genética. No estamos hablando de la genética ¿no? A nivel molecular. Ahora, veamos aquí, veamos a ver el problemita. A ver, ahí está. Dice, en una especie de roedores silvestres el pelaje negro es dominante sobre el pelaje blanco. Si una hembra homocigota recesiva para esta característica se aparea con un macho heterocigoto, ¿cuál es la probabilidad de que tengan crías de pelaje negro? Ya, a ver, estamos aquí refiriéndonos al cruce llamado el cruce monohíbrido. Estamos dentro de la ley de Mendel, ¿ya? El llamado cruce monohíbrido. La característica del cruce monohíbrido es que los progenitores, ¿no? Aquí los progenitores van a diferir, ¿no? Van a tener ciertas diferencias en una característica, ¿no? Van a tener diferencias en una característica. Y los hijos de estos individuos, ¿no? A los cuales vamos a conocer como filial 1, ¿no? Dos individuos, ¿no? Se van a cruzar. ¿Ya? Los hijos de este cruce de individuos de razas puras, ojo, Mendel trabajó siempre con razas puras, ¿ya? O sea, homocigotos, donde los homocigotos recesivos son fáciles de determinar, pero donde los homocigotos dominantes es complicado de determinar si están o no están, ¿ya? Pero bueno, Mendel trabajó con razas puras. Al cruzar dos individuos de estas razas puras, obtenemos a los hijos, que es la llamada filial 1. Esta filial 1, ¿ya? Esta filial 1, ¿no? Me va a generar descendencia cuyo fenotipo es toda, ¿no? Todos, idénticos al fenotipo dominante, o sea, del progenitor dominante. En este caso serían negros, ¿no? En este caso serían negros, ¿correcto? Si tomamos en cuenta, ¿no? Tomamos en cuenta, pues en este cruce monohíbrido, dihíbrido, en primera y segunda ley de Mendel, donde hablamos de segregación, ¿no? De los caracteres y todo esto. Si tomamos en cuenta esta condición, nos vamos a dar cuenta que si cruzamos dos individuos de la filial 1, o sea, 2F1, vamos a obtener que 3/4 van a tener nuevamente el fenotipo dominante y que 1/4 tendrá el fenotipo
recesivo. En cuanto estamos hablando a las características visibles, palpables, observables, fenotipo, ¿no? Entonces, aquí ha trabajado mucho con las probabilidades, ¿no? Las probabilidades, entendemos nosotros la probabilidad como la posibilidad de que un suceso ocurra, ¿no? Que pueda desarrollarse un determinado suceso, ¿ya? Muy bien. A ver, apliquemos aquí el llamado tablero de Punnett, o tablero gamético, mejor llamado así, ¿sí? Primero ponemos los datos. Dice aquí que el pelaje negro es dominante, ¿no? El pelaje negro es dominante sobre el pelaje blanco. Ah, ya, entonces lo vamos a representar con una N mayúscula, así representamos por convención, ¿no? Al alelo dominante. Acuérdate que un alelo son las diferentes variantes que tiene un gen, ¿no? Para una característica determinada. En otras palabras, ¿no? Son las diferentes formas en que se va a manifestar una misma característica, ¿no? Una misma característica, ¿no? El recesivo lo voy a representar con una letra minúscula. Ahora, me dicen que hay una hembra homocigota recesiva y un macho heterocigoto, ¿no? Voy a cruzarlos. Aquí está nuestro tablero gamético. Aquí ponemos a la hembra homocigota recesiva. Aquí ponemos al macho heterocigoto. Primer cruce, ¿no? Dominante con recesivo, heterocigoto. Dominante con recesivo, heterocigoto. Recesivo con recesivo, homocigoto recesivo. Recesivo con recesivo nuevamente, homocigoto recesivo. Entonces, si me doy cuenta aquí, ¿no? Si me doy cuenta aquí, el genotipo me dice 50% son heterocigotos. Aquí está, 50% son heterocigotos. Y 50% son homocigotos recesivos. Fenotipo. 50% son negros. ¿Por qué? Porque este alelo dominante manda. Él manda. No importa el otro, no, él manda. Entonces, 50% son negros. Y el otro 50%, ¿cómo son? Blancos, ¿no? Son blancos. ¿Qué es lo que me preguntan? A ver, ¿cuál es la probabilidad que tenga crías de pelaje negro? Profe, 50%, pero no hay alternativa. Sí hay alternativa, 2 de 4. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a determinar una probabilidad? Pues dividiendo el número, ¿no?, de veces que ocurre un suceso entre el número total, ¿no?, de resultados posibles, ¿no? Entonces, ¿cuántos negros? 2. ¿De cuántos resultados posibles? De 4. 2 de 4. Un medio también, ¿no? Si te pusiera un medio, bueno, tendrías que marcarlo. Aquí han puesto 2 de 4. ¿Ya? 2 de 4. Ay, perdón. No, lo marcamos aquí. Ya está. Muy bien. Ok. Muy bien, señores. Para mí ha sido un gusto haber conversado con ustedes, haber intercambiado de repente, bueno, más que intercambiado, habernos podido conocer de repente por este medio, de repente no, mediante este video. Y yo espero verlos, espero poder conversar directamente con ustedes para poder absorber las dudas, para poder ayudarlos, ¿no?, en lo que a este curso tan completo como es la biología.
¿no? La biología es una ciencia muy completa. Para poder entender la biología tienes que saber química y física, si no, no puedes, ¿no? Y más adelante, y yo creo que ustedes ya saben eso, se han dado cuenta de eso. Yo los espero, ¿no? Definitivamente los invito también a participar, ¿no? A participar dentro de este grupo, ¿no? Este grupo de ciencias, ¿no? Este grupo de ciencias, ¿no? Que abre su ciclo de octubre a marzo, ¿no? De verdad, sería para mí un enorme placer, y creo que para todos los que forman parte del grupo, poder contar con ustedes y ayudarlos a que logren con creces, ¿no? el ansiado ingreso a esta nueva carrera, ¿no? De mi parte, los deseos de una muy buena preparación y de felicidad, ¿no? Como debe ser a todos los alumnos y todos los participantes, ¿no? de nuestro grupo. Muchísimas gracias, les agradezco, fue un gusto. Los espero, los esperamos en general, a cada uno de ustedes. Gracias. Whoa, hey, Tiny Desk, away with that. Whoa, whoa, we gotta rock it one time, play the reggae beat. Whoa, whoa, early morning reggae style. Hey, I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my